Muy bien, reciban un saludo de los pastores, no están, se fueron a predicar a otra ciudad, pero tenemos con nosotros en esta mañana al pastor David Monge del Centro de Transformación y Milagros de Naucalpan. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso. El pastor esta iglesia tiene la cobertura de gente nueva. De hecho, nuestros pastores son pastores también del pastor David. Así es que le voy a pedir al pastor David que pase, por favor, para que nos comparta la palabra de Dios en esta mañana. Ya. Listo. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Magnífico. Tengo 40 minutos. Muy bien. Pues me gusta estar en la casa. Esta es mi casa también. En este mismo ambiente es donde yo me desarrollé. Y pues damos gracias a Dios por eso. Reciban ustedes un fuerte saludo, un fuerte abrazo también del Centro de Transformación y Milagros en Naucalpan y en el Ajusco. Son nuestros hermanos también. Diga conmigo, bueno, vamos a empezar. Hoy tenemos en esta ocasión es un tema que lo hemos llamado dimensiones sacerdotales. ¿Por qué dimensiones sacerdotales? Usted lo va a ver. ¿Quiénes vienen por primera ocasión en esta reunión, en una reunión como esta, en una iglesia cristiana? ¿Quiénes son las personas que vienen por primera vez? Aquí tenemos a una persona, muchas gracias. ¿Quién más? De este lado, 2 personas. Muchas felicidades, qué bueno que haya llegado con nosotros. Y acá, de este lado, ¿no hay alguien más que nos visite por primera ocasión? Muy bien, 3 personas, tanto gusto, qué bueno, bienvenido. Esta es tu casa, ¿eh? Siéntense como en casa, eso es lo más importante. Tenemos 3 personas, ¿alguien más? ¿Nadie más al fondo? Estamos todos, perfecto. Vamos a iniciar. Bueno, pues como les estaba diciendo, dimensiones sacerdotales. ¿Por qué razón? Diga conmigo, sacerdote. ¿Qué significa la palabra sacerdote? La palabra sacerdote tiene un significado y una connotación bíblica. Lo primero es que la palabra sacerdote significa uno que sacrifica. Y la connotación bíblica quiere decir uno que está delante de para representar a alguien más. Puede ser un sacerdote, un intercesor, porque está muy bien. Vamos a estudiar este tema, dimensiones sacerdotales. En la mañana, a las 8 de la mañana, estuvimos compartiendo un tema de edificación. Este va a ser un tema más propio de temas sobrenaturales. Si nosotros le quitamos lo sobrenatural al cristianismo, es una religión cualquiera. Pero lo padre de todo esto, lo padre del cristianismo es de que el cristianismo está Cristo. Y Cristo, diga conmigo, es Dios. Y Dios todo lo puede. Y si Dios todo lo puede, es porque sencillamente lo imposible se tiene que arrodillar ante Él. Entonces, esas son las cosas que la ciencia no puede explicar, el diablo no la puede negar. Entonces, vamos a entender por qué y cómo. ¿Le parece bien? Vamos por partes, como dirían en la Bondojito. Vamos por partes. ¿Qué significan las dimensiones? Una dimensión tiene que ver con longitud, altura y profundidad. ¿Está de acuerdo conmigo? Diga conmigo. Primera dimensión, longitud. Segunda dimensión, altura. Tercera dimensión,
masa y tiempo. Eso es una dimensión. Entonces, usted y yo vivimos en una dimensión material. ¿Por qué? Porque necesitamos tiempo y necesitamos espacio para estar en este lugar. ¿Lo entendemos así? Ok. Entonces, nosotros estamos en esta dimensión, en esta dimensión de espacio y de tiempo. ¿A qué nos referimos nosotros con la dimensión? En la Biblia la palabra dimensión va a aparecer numéricamente. Le explico. Usted se da cuenta cómo los números sí son los números, son los mismos números en los romanos, en los hebreos y también con nosotros los occidentales. ¿Qué tiene que ver? Usted ve el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y después empieza número 10. Y el 10 ya te habla de otro nivel, otra dimensión. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces aparecerá el número 10 en la Biblia. Cuando usted lo lea quiere decir dos cosas. Número 1, la palabra muchos o hablará de dimensiones. Hablará de esas dimensiones de espacio y de tiempo. ¿Estamos aquí? Les voy a hablar como se les habla en el seminario. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces yo me voy a ir y ustedes me van correteando. ¿Les parece bien? Ok. Voy a estar citando los versículos y en la cabina ya les di el bosquejo para que los vayan proyectando conforme los voy mencionando. Y así vamos a aventajar mucho tiempo. Este tema de dimensiones no es nada místico, no se preocupen, diga conmigo la palabra místico. ¿Qué significa la palabra místico? Misterio. Y Dios es el Dios de los misterios. Por eso el libro de Daniel es el que dice que Dios revela los enigmas. Entonces Dios es un Dios de revelación. Ajá. Ahora bien, vamos a continuar. Nos quedamos en el número 10. Quiere decir que usted y yo, cuando iniciábamos en este camino del cristianismo, de la palabra de Dios, nosotros íbamos avanzando un escalón y dábamos un paso y avanzábamos. ¿Está de acuerdo conmigo? Y después continuamos creciendo, continuamos madurando, avanzando en la palabra de Dios y sentíamos que subíamos de nivel. ¿Estamos? Subíamos de nivel. Pero llega un momento en el que Dios a las iglesias y a los cristianos, a sus hijos, ya no los trae de escalón, de paso en paso, sino que lo que Dios hace es esto. De dimensión, los dimensiona. Eso significa dimensionar a la gente. Ya no los va llevando de paso en paso, sino que ahora Dios los dimensiona. A eso se refiere muchas veces cuando vienen aquí, ¿verdad? Algunos predicadores y Dios te va a dimensionar. Ya sabes a lo que se refiere. ¿Estamos de acuerdo? Dios va a llevarte. Es como subir los escalones de un piso hacia otro piso. Dios ya no te va a llevar de escalón en escalón, sino que Dios quiere llevarte ahora de un piso a otro piso. Eso es dimensionarte. Entonces, así. Yo lo pagué. Entonces, por esa razón es que Dios quiere llevarte de dimensiones. Dios te quiere dimensionar. Ok. Entonces, vamos a ver en 1 de Corintios, capítulo 2, verso 14, menciona la Escritura esto precisamente. Fíjese. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas. Ese soy yo el de la pantalla. Ya. Fíjese usted, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él ¿qué? Son locura, esos lunáticos. Ahora, el hombre natural, ¿a quién se refiere? Al hombre animal, al hombre que no ha nacido de nuevo y que no entiende el viento, no sabe de dónde viene, pero siente el viento. El nuevo nacimiento nos prepara para esto. De hecho, cuando nacemos de nuevo es el primer dimensionamiento que nosotros sabemos. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, dimensiones. ¿Qué
¿por qué razón es que la Biblia habla de dimensiones? Le voy a explicar. En el Antiguo Testamento, ¿recuerda usted este hombre, Abraham, levantando una piedra, echándole aceite, porque estaba en un lugar llamado Betel, que dijo verídicamente, esto es un lugar de Dios y es un campamento de ángeles? ¿Lo recuerda? El sueño que tuvo es de que había una escalera donde subía de la tierra hacia el cielo, y que él veía en su sueño bajar ángeles del cielo a la tierra, y que habían ángeles que de la tierra subían al cielo. ¿Estamos de acuerdo? Y uno dice, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Es que los ángeles, diga conmigo, ángeles, mensajeros. Angeleón lo es mensajero. Entonces, nosotros estamos entendiendo cómo es de que dice la palabra de Dios esto. ¿Qué es lo que dice? Simple y sencillamente, que hay ángeles que vienen a la tierra del cielo para cumplir misiones aquí. Y hay ángeles que tienen que subir de la tierra hacia el cielo para también hacer trabajos que nosotros les delegamos. Pero ese es el ministerio angelical. Ahora, otra cosa. Ahí era una dimensión, porque se abrió una puerta de la dimensión celestial a la dimensión material. Ahora, le explico. Esto es algo que ya había mencionado yo en alguna otra ocasión por aquí. Diga conmigo, eternidad. Es una dimensión donde no existe ni el espacio ni el tiempo. Esa es la eternidad. Dios habita en la eternidad, se rodea de fidelidad y Él vive en la santidad. Esa es una dimensión. Usted y yo necesitamos tiempo para poder venir desde nuestra casa hasta este lugar, para permanecer en la predicación, en la alabanza. Necesitamos tiempo y necesitamos un espacio, porque estamos en una dimensión material. Por eso todo lo que hagamos en esta tierra y con este cuerpo tiene que ver con eso mismo, con tiempo y espacio. Tiempo y lugar. Los planes que Dios tiene para ti tiene que ver precisamente con eso. Tiene que ver con el tiempo y con el espacio. Ahora, la eternidad no tiene tiempo. Es una dimensión donde no hay tiempo y no hay espacio. No existe en eso. Por eso cuando dice la gente, ¿y quién creó a Dios? Esos sabiondos, ¿verdad? Así que ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Sí, te voy a preguntar una pregunta acá bien pesada. ¿Quién creó a Dios? La eternidad no tiene tiempo y no tiene espacio. Dios no tuvo un principio ni un fin. Esa es la eternidad de Dios. Den un aplauso a Dios. Ahora, por esa razón, en el sueño de Abraham se abrió esa dimensión. En el Nuevo Testamento, ¿dónde vemos esto? En el bautismo de Jesús. ¿Lo recuerda? ¿Qué es lo que dice la Escritura? La Escritura dice que cuando Jesús se bautiza, dice la palabra de Dios, que llega Jesús y le dice a Juan, Juan, bautízame. No, ¿cómo crees? Yo te voy a bautizar. Yo tengo que ser bautizado por ti. Dice, bautízame porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces dice, no, pues entonces así sí, y lo bautiza. Y cuando lo bautiza, ¿qué menciona y describe la Escritura? El cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma como de paloma. ¡Oh, gloria a Dios! Y se escuchó una voz que venía desde el tercer cielo. Desde el tercer cielo llegó a la tierra, a nuestra dimensión, y nos dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué dice? A Él escuchar, a Él oír. ¿Y se da cuenta que no menciona nada sobre que el cielo se haya cerrado? Por esa razón es que dice la Escritura, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre patología.
tiene patología y sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Si están aquí, diga, yo le estoy entendiendo. Es por esa razón, se abrió. Eso fue en el Antiguo Testamento con Abraham, y con Jesús también se abrió. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo en ese momento el Padre? Estaba diciendo: este es mi Hijo amado. Estaba haciendo un ordenamiento y estaba diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora escuchen a Él, ya no escuchen a Juan el Bautista. ¿Por qué razón? Porque Juan el Bautista estaba representando un sacerdocio. Ahora, porque un sacerdocio, ¿recuerda quién era el papá de Juan el Bautista? Zacarías, muchas gracias. ¿Qué oficio tenía Zacarías? Sacerdote, de la clase de Abías. Entonces, lo que estaba diciendo el Padre es: ya no será este sacerdocio, ya no escuchen a Juan el Bautista y ya no escuchen esa clase de sacerdocio, porque ahora van a poder escuchar el sacerdocio de Cristo, que es según el orden de Melquisedec. Vamos a la Biblia, vamos a ver. Nos está cayendo el 20, ¿verdad que sí? Ahora, vamos a ver Hebreos capítulo 7, versículos 11 y 12, por favor, que dice así. Dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, y entre paréntesis, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, otro que representara, otro que abriera la dimensión según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Ahora, aquí leemos juntos este versículo, ¿le parece? 1, 2, 3. Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya cambiado la ley. ¿Por qué razón? Habían diferentes sacerdocios. ¿Para qué se necesitaban los sacerdocios? Para la presencia de Dios. Y la presencia de Dios era representada en la tierra de una manera física, en una tienda llamada tabernáculo. ¿Lo recuerda? Y el tabernáculo tenía 3 instancias: atrios, lugar santo y lugar santísimo. Diga conmigo, eso habla de niveles. Había un sacerdocio que se podía manejar y que podía andar y que podía caminar dentro del atrio. Ahí oficiaba. Y había otro sacerdocio que podía estar manejando todos los ornamentos, todas las cosas que estaban en el lugar santo. Y en el lugar santísimo había otro sacerdote, porque nada más podía entrar un sacerdote al lugar santísimo, que era la presencia de Dios. ¿Hasta aquí vamos? Cuando Dios estaba diciendo, el Padre le estaba diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él escuchar, ya no vean el sacerdocio levítico. Y nos menciona tres sacerdocios. El primero, un sacerdocio levítico, un sacerdocio arónico y un sacerdocio de Melquisedec, que ahora es el de Jesús. Porque es el de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Esto lo digo como un paréntesis. ¿Quién era Melquisedec? Melquisedec era rey de Shalem. ¿Lo recuerda? Rey de Shalem. Usted empieza a revisar el sacerdocio de Melquisedec, que no tiene papás. Los sacerdocios eran por generaciones y eran heredados. Eran por clanes, eran por tribus. Pero tú buscas el sacerdocio de Melquisedec cuando se le aparece a Abraham, y no hay para atrás ni hay para adelante, a menos que haya sido una cristofanía. Diga conmigo, cristofanía. La aparición de Cristo en el Antiguo Testamento antes de su encarnación en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en ese momento entonces estamos viendo que Melquisedec era un rey y era de Salem. Ahora diga conmigo, Salem, rey de paz. ¿Y cuál es el nombre de Dios? Uno de los dioses, Shalom. Y si usted le quita a Salem las vocales, la fonética en hebreo es la misma. Shalem, Shalomón.
¿Me explico? Entonces ese era únicamente Jesucristo en el Antiguo Testamento. Ahora, vamos a continuar. Hasta aquí vamos en orden. Diga conmigo, cambiado el sacerdocio, tiene que cambiar la ley. Porque el versículo 12, en cuanto a lo sobrenatural de Dios, y es que no podemos borrar lo sobrenatural, no podemos quitar lo sobrenatural. La gente muchas veces me dice, David, ¿qué tanto traes con lo sobrenatural? Digo, no tengo problema. Vayan y reclámenle al pastor Daniel Sánchez. Él fue lo que, yo lo conocí a él y él fue lo que me empezó a hablar a mí. Yo así le digo a él. Es más, un congreso, aquí ¿cómo se llamaba? Sobrenatural, caminando en lo sobrenatural. La culpa es de él. Entonces, si nosotros quitamos lo sobrenatural, ¿dónde está la cámara? ¿Es esa? Pastor, esto fue culpa tuya. Una vez fue a mi iglesia y me dijo, David, ¿por qué no eres un pastor normal? Pero le hizo así como, David, ¿pero por qué no eres un pastor normal? Ahora yo le digo, pastor, esto fue tu culpa. Entonces, cambiando el sacerdocio, es necesario que se cambie también la ley. Si se cambia el sacerdocio, se tiene que cambiar la ley. ¿Por qué? Porque el sacerdocio levítico cambió con el sacerdocio arónico. Y después ahora el sacerdocio que ejercemos nosotros cambia la ley. Cambia, eso tiene que cambiar. Cuando Dios crea el universo con leyes. Dios cambia el universo, lo cambia con leyes. Es decir, aquí hay una ley, la ley de la gravedad. ¿La recuerda usted? Todo lo que tiene que, y es una ley. Es más, hasta el más rebelde se tiene que sujetar a esa ley. ¿Por qué? Porque es ley. Pero si yo quiero caminar en otra dimensión que vaya más allá de la gravedad, debo de romper esa ley. ¿Por medio de qué? Debo de cambiar por medio de la ley de la aerodinámica. Se rompe la ley por medio de otra ley. Todo depende, dígale a la persona que está al lado de usted, diga, todo depende del sacerdocio en el que estés caminando. Si te mueves en esa dimensión, en la dimensión que tú te muevas, te tienes que sujetar a esa ley. Punto. ¿Ok? La única manera de romper una ley, ya se los comentaba, era caminar en una dimensión mayor que la ley que nosotros queremos romper. Hay dimensiones invisibles. Hay dimensiones invisibles. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios menciona que su eterno poder y deidad se hacen ahora claramente visibles, comprendiendo su poder y su deidad desde lo visible. O sea, alguien quiere ver el poder de Dios, párese enfrente de unas cascadas. Alguien quiere ver la ingeniería de Dios, comprenda el cuerpo humano. Y todo eso nos hablará del poder invisible que Dios tiene. Su eterno poder y deidad eran invisibles. Se los cuento. Dice la Escritura, bueno, vamos a ver. Siguiente versículo, por favor. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición diga conmigo, bendición espiritual en los lugares. Entonces, estos lugares no son todos los que conocemos. Bueno, no son todos los que existan. ¿Estamos aquí? Ahora, les explico. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra, las visibles y las que no se ven. Entonces, voltee con la persona que está al lado de usted y dígale, aunque no lo puedas ver, no significa que no exista. Porque Dios creó cosas invisibles aún en este lugar.
Ahora, ¿puede usted hacerle así? ¿Qué agarró? No, usted agarró algo. ¿Sabe qué? Señales de internet. ¿Sabe qué agarró? Señales telefónicas. Y ni cuenta se dio. ¿Sabe qué agarró? Televisa. Fucho y Televisa. Bueno. ¿Sabe qué agarró? TV Azteca. ¿Sabe qué agarró? Galavisión. ¿Sabe qué agarró también? Estéreo 97.7. Verdad. Agarró señales de radio. ¿Sí o no? ¿Por qué no las pudo materializar? Porque nada más las puede materializar, ojo, si tiene el receptor indicado. Si están en la frecuencia perfecta, en la frecuencia indicada, se materializa. Si tuvieran ustedes un teléfono celular desbloqueado, abierto a todas las llamadas de todos los números telefónicos, ahorita estaríamos escuchando todas las llamadas. Si tuviéramos en este momento un monitor aquí con la frecuencia aérea, ya la UHF ya no, y la UHB ya no está, pero bueno, si estuviéramos aquí nosotros la frecuencia digital, entonces nosotros, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Televisión. Me estoy dando a entender. Lo mismo pasa con la dimensión espiritual. Cuando nosotros estamos en esa misma frecuencia, nosotros materializamos y nos podemos mover y podemos romper las leyes. Podemos deshacer. ¿Por qué cree usted que dice que Dios toma de lo que no es para deshacer lo que es? Es lo que dice la Biblia. En 1 Corintios dice la Escritura, del 26 para abajo hasta el 28, dice que Dios toma lo ignorante para avergonzar a quienes. Ok, magnífico. Y que Dios toma también de lo débil para avergonzar a los fuertes. Y que Dios toma lo que no es para deshacer lo que es. ¿Qué es lo que no es? Lo invisible. Dios toma su poder para deshacer hernias. ¿Me explico? Dios toma su poder para deshacer los pies que estaban planos. Ahora, generalmente siempre pido a alguien con pie plano, un chamaquito, un pequeño que nos traigan de la escuela. Pero ¿por qué lo hago así? No por otra razón, sino porque yo agarro a una persona y le digo, diabetes desaparece, y la gente dice, pues, chido, gracias. Nadie vio nada, pero un pie plano se ve plano y se ve con arco. Una hernia se siente y cuando desaparece, pues ya no se siente. ¿Cierto o no? Todo depende de qué dimensión tú te puedas mover. Ahora, ¿de qué manera nosotros nos movemos en estas dimensiones? Fíjese usted, en Efesios capítulo 1, versículo 3, entendemos nosotros. Si me pueden traer a 2, 3 pequeñitos que tengan pies planos, que pregunten, no sé quién. Mira, aquí hay uno. Uy, qué chido. Acá hay otro. ¡Ay, qué padre! Siéntate aquí, man. Siéntate aquí. Todo depende de qué dimensión te muevas tú. Pasen a su lugar ahorita. Si quieren, siéntense acá, miren. Vamos a ver. No quería esperarme hasta el final, pero pues ya estamos aquí. ¿Cómo te llamas, man? César. Hola, César. Gloria a Dios. Él va a dejar de utilizar sus zapatos. ¿Cómo te llamas? Lincoln. ¿Néstor? ¿Ernesto? No. ¿Cómo? Y Lincoln. ¿Cómo? Lincoln. Lincoln.
Lincoln. Y yo estaba imaginando en griego qué palabra era esa. No. Diga conmigo, todo depende. ¿En qué dimensión te mueves? Claro, por supuesto. ¿Por qué razón nos podemos nosotros mover? Vente, hijo, para acá. Siéntate aquí, bebé. ¿Cómo te llamas tú, nene? ¡Qué bonito nombre! Lo que hizo fue espiritual. Fue aliento. Fíjese usted, las dimensiones tienen que ver con autoridad y con leyes. Porque las leyes, ¿quiénes lo hacen? Pues las autoridades. Vamos a ver Apocalipsis. Tenemos ahí Apocalipsis 1:6. Y nos hizo a nosotros. ¿Qué nos hizo? ¿Te la crees? Digo, porque podemos estar vestidos de diferente manera. No traemos efod, mitra, ni pectoral, ni tumim, ni urim. No traemos campanitas, no traemos incienso. Eso lo traemos por dentro. Porque Dios, ¿qué dice? ¿Conforme a qué orden de sacerdocio somos? Melquisedec, el de Cristo, su sacerdocio. En el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, dado a la iglesia, llamo a la creación arcos sobre estos pies. Dele un aplauso a Dios. ¿Quién es el papá? Ven. ¿Era plano? Préstamelo, no, aflójalo. ¿Cómo ves el pie? Normal. Ya no está plano. ¿Tiene arco? Sí. Dele un aplauso a Dios. Dele un aplauso a Dios fuerte. ¿Por qué razón hacemos esto y por qué razón podemos hacer esto? Porque, diga conmigo, imagen, semejanza. Imagen de Dios. Logo, imagen, icon, eso es otra, ya lo habíamos enseñado aquí. Pero ¿por qué lo podemos hacer? Por la gloria. Porque habían sacerdocios que estaban destinados y que podían tener acceso a la gloria de Dios. No solamente la unción que bajaba, pero dice la Biblia que la gloria de Dios cubre la tierra. Por esa razón es que habían en el Antiguo Testamento, diga conmigo, había niveles. Había niveles. O sea, habían sacerdocios. Pásale a tu lugar, ándale. Habían sacerdocios, estaba el levítico, después estuvo el arónico y después el de Melquisedec. Y en el Antiguo Testamento es así. Pero en el Nuevo Testamento, ¿cómo lo sabemos ahora? ¿Cómo lo entendemos? Porque dice la palabra de Dios que ninguno de nosotros debe tener mayor concepto de sí mismo que según la medida de fe que haya tenido conmigo. Haya tenido con Dios. ¿Lo entiende? Diga conmigo, medida de fe. Hay niveles. Por esa razón es que en muchas ocasiones a mí me gusta ser, como en el Congreso, apasionados.
Me gusta ser apasionados, pero me gusta cuidar mi voz, porque yo quiero llegar hasta tener los 100 años y estar hablando con una voz impecable. Pero si en dado caso yo llego y ahora, en el nombre de Jesús, aparécete. Si se apareció, me explico. Yo me gasto mi voz. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y a mí me gusta también yo también me gusta andar de grito, no hay bronca. También lo he hecho. Pregúntenle a los de Naucalpan. Saludos y besos a los de Naucalpan. El caso es que nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que generar un ambiente de gloria. Porque ¿qué es lo que dice la Escritura? La Escritura menciona que en el principio la tierra estaba desordenada. ¿Y qué? Y vacía. Y el Espíritu Santo se paseaba sobre la faz de todas las aguas y de toda la tierra. Y entonces se generó un ambiente de gloria. Entonces dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué? Y fue la luz a través de su boca, de su verbo. Porque el verbo era con Dios, el verbo era Dios, estaba el verbo. El verbo en una oración es el doer, el que actúa, el que lo hace. Pero el verbo era con Dios. Hasta que viene a la tierra, conocimos a Cristo, pero de forma humana. Porque su verdadera revelación de Cristo, nosotros lo conocimos como hombre. Así fue la revelación. Pero el verdadero Jesús está inscrito en Apocalipsis. Ahí sí. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo con Lincoln? Pues nada más lo estamos pisando porque nos gusta molestarlo y hacerle bullying. Nada. Esto lo hacemos porque, diga conmigo, unción. Ahora, ¿se da cuenta que el Espíritu Santo, cuánto tiempo tengo? 7 minutos, miren. ¿Se ha dado cuenta que el Espíritu Santo está en nosotros? Con nosotros. Para diferentes oficios de su ministerio con nosotros. Pero bueno, pero también dice la palabra: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Lo recuerda? ¿En qué momento el Espíritu Santo y por qué el Espíritu Santo tiene que estar sobre las personas? Para desempeñar ministerio y funciones. Era cuando agarrabas a un rey, tomabas un cuerno y depositabas aceite. Era la unción sobre, capacitándolo para una unción, con una unción, para lanzarlo como rey, o como sacerdote, o como profeta. Entonces, cuando sabemos que el Espíritu Santo está sobre nosotros, es para una misión importante. Ahora, diga conmigo, esto no es para los pastores, nada más. Esto es para la iglesia. Y para todo el que lo crea. Si no lo cree, pues ya ni modo. Ajá. Y Lincoln está... ¿Ya ver a qué hora? Bueno, nosotros dijimos esto en base a una enseñanza, en base a las Escrituras, en base a la Biblia. Entonces, creemos que el ambiente de gloria está aquí, porque hemos estado en la gloria. Hemos estado en la gloria ya. Y regresamos, y hemos estado aquí. Entonces, nada más lo único que resta es decir, arcos. Los llamo a la creación, a la dimensión material. Materialícense arcos en estos pies, en los pies de Lincoln. Pero falta algo importante. En el nombre de Jesús. ¿Está de acuerdo conmigo? En el nombre de Jesús. Quítale los zapatitos, por favor. Denle un aplauso a Jesús, porque aquí está su gloria. Aquí está su gloria. Si usted aprende estos principios y los hace suyos, diga conmigo, mas el justo por su credo vivirá. Por lo que crea, o sea, lo que creemos
nos hace vivir. O lo que no creamos nos da para atrás también. Oye, ¿ya lo viste? Mira. ¿Cómo ves ese pie? Bien, con arco. Pero qué arcote, no manches, ve. Señor, se te pasó la mano. Es que duré mucho tiempo pisándole. ¿Qué pasó? Ese es Dios. ¿Qué crees que haya pasado ahorita, Pues, ay, no sé. Ay, tengo 40 minutos diciéndolo y tú no sabes. Dios. ¿Sé qué? Dimensión. Dios mandó una dimensión. ¿Por qué sabemos que nosotros somos una dimensión? Diga conmigo, alzar vuestras cabezas, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Nuestro Rey Jehová. Ahora, ¿quiénes son las puertas? Nosotros somos puertas eternas, porque nosotros podemos pasar a la gente de una dimensión material a una dimensión eterna. ¿Cómo lo sabemos? Predícale a alguien que reciba a Cristo y vas a ver que ha pasado de muerte a vida y a vida eterna. Y ahí lo sabes. Por eso somos nosotros puertas dimensionales, pero muchas veces no nos la creemos. Ese es el problema. Diga conmigo, el problema está acá. Dígale, doctor, allá, ¿no? ¿Hay alguien? No. El punto aquí es de que dependiendo del sacerdocio que alguien tenga, es ese sacerdocio que puede caminar en base a esa dimensión. Acabamos de romper unas leyes. ¿Qué leyes son las que rompimos nosotros? Gracias, ¿quién dijo naturales? Denle un chocolate por favor a ella. Rompimos las reglas, las leyes naturales. ¿Por qué? Porque por toda la revelación que traemos. Porque esa revelación nos transforma. Lo que entendemos nos transforma. Porque transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, si yo lo entiendo, me transforma. Muy bien. Nos quedan 2 minutos. Déjenme orar por ustedes para que Dios los dimensione. Ahí en sus lugares, pónganse de pie. ¿Y quiénes son los que verdaderamente creyeron esto? Híjole, cuántas manos aquí. Increíble. Increíble. Casualmente, hablando de dimensión, Isaac Newton tiene una ley muy interesante. Isaac Newton dijo que para acelerar un cuerpo se debe de incrementar la energía. No te cayó el 20, pero mira, ahí te va. Para acelerar un cuerpo se tiene que incrementar la energía. Ahora diga conmigo, energía. ¿Sabe de dónde viene esa palabra? En griego se dice energema y significa obra de Dios. Para acelerar un cuerpo se necesita la obra de Dios, la operación del Espíritu Santo. Usted lo puede ver en Efesios. En Efesios dice, los dones pertenecen al Espíritu Santo, los ministerios a Jesucristo y las operaciones al Padre. Y la palabra operación, trabajo, es energema. De tal manera que Dios nos puede acelerar para dimensionarnos. ¿Me explico? Y Dios nos puede acelerar, poner su operación del Espíritu Santo, ya no para llevarnos, sino llevarnos, hagan de cuenta que di un gran salto. ¿Me explico? Y esto puede ser en tu trabajo, y esto puede ser también en tu familia. Esto puede ser en los dones. Es diferente un sacerdocio. Un sacerdocio era permanente, estaba en la gloria de Dios. Los dones se mueven por la unción. La unción tiene niveles. La gloria se desata. Eso ya no lo controla ningún hombre. Alce sus manos.
pero con hambre. Con hambre. Si tiene hambre, será saciado. Porque dice la Biblia, bienaventurados los que tienen hambre y sed.